en plena luz, en plena luz, en plena luz. Un gusto saludarles y darles la bienvenida a este su programa En Plena Luz por las ondas de Radio Magis. El día de hoy es para nosotros muy satisfactorio y aprovechamos de la tecnología para romper fronteras geográficas y acortar distancias que pueden separarnos físicamente, y nos vamos a ir hasta la República Hermana de Argentina, donde está nuestra invitada, con quien, por cierto, vamos a sostener una conversación respecto a lo que es ella, a lo que hace ella y al aporte que ella tiene en la sociedad. Yo considero, y ya puedo declarar abiertamente a todos ustedes, que ella se encuentra en un ámbito muy importante en nuestra sociedad, y es el tema de la educación. Y todo el mundo además se desgasta hablando de la educación, y que la educación es importante, y que la educación por aquí, y que la educación por allá, pero al final de cuentas tampoco es que estemos viendo resultados, ni siquiera estamos iniciando procesos adecuados para que la educación sea realmente lo que todos queremos que sea, ese instrumento liberador, ese instrumento de paz, ese instrumento de crecimiento, pero especialmente ese instrumento de humanización, porque si hay algo que nos está faltando es ser cada día más humanos, y la educación, sin lugar a dudas, es una herramienta fundamental, y quienes son parte del ámbito educativo son esas armas imprescindibles de las que nosotros necesitamos. Hay una máxima de Pitágoras que dice: educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Pues veremos con nuestra invitada si realmente ese es un sueño utópico o es una máxima que puede hacerse posible, es más, y que debería hacerse posible. Hacemos una pequeña pausa y al retorno nos vamos, como les decía, hasta la queridísima República Hermana de Argentina, y estaremos con Isabel Cristina Dutra. Aguárdennos, por favor, retornamos. Gracias por permanecer con nosotros. Esto es Radio Magis, su programa En Plena Luz. Y ya lo digo por tercera, cuarta o quinta vez, me parece. Nos vamos hasta la Argentina, y como para que quede bien claro, ustedes que nos siguen por las redes sociales, ya pueden ver en su pantalla, ahí está Isabel Cristina Dutra, a quien le damos un saludo, la bienvenida, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Isabel. No, la agradecida soy yo, que estoy infinitamente agradecida de que me convoquen y me inviten para poder hablar un poco de lo que uno hace, ¿no?
Gracias, Isabel. No, nosotros somos los agradecidos, los encantados y yo sé que la audiencia también va a estar doblemente agradecida, más que tú o yo. Bueno, Isabel, no podemos arrancar la conversación sin la gran pregunta que es parte de este espacio en Radio Magis. ¿Quién es Isabel Cristina Dutra? Bueno, a ver, es una mujer docente, madre, esposa y también escritora, ¿sí? Tengo unas cuantas publicaciones, las 3 primeras son de índole científicas académicas y la otra es más bien un ensayo poético. Entonces, Isabel es una persona, digamos, muy del ámbito académico, ¿no? Bueno, más allá que nos hace referencias de su familia y pareciera ser muy querendona. ¿Es muy hogareña, Isabel? Sí, y soy muy apegada a mis hijos, algo que les molesta bastante a ellos, pero bueno, les tocó esta madre, les tocó. Y bueno, a aprovecharla, ¿no? A los hijos, aprovecharla. Isabel, ¿dónde surge esta inclinación tuya por la educación, por la escritura? ¿Rememoras, puedes evocar algún recuerdo de qué hecho o acontecimiento así fundante en tu vida para dirigirte hacia ese camino? Bueno, yo lo he pensado muchas veces. Yo creo que el hecho de que mi padre, por una cuestión laboral, se tuviera que mudar cada 2 años y nos llevara a distintas instituciones de todo el país, inclusive en uno de los momentos nos fuimos a vivir a Brasil 2 años, y todos esos cambios para mí fueron bastante traumáticos en lo escolar. Y me hizo, siempre fui muy reflexiva. Yo me comparo con un personaje de Quino, que es el dibujo de Mafalda, y yo era desde muy chica una niña muy crítica, me posicionaba a replantearme todas estas cuestiones, y siempre lo que más me dificultó la presencia en la escuela fue establecer nuevos diálogos y adquirir nuevas rutinas, y si bien nuestro sistema educativo se dice que es federal, digamos que se comparte en todo el país, en realidad los regionalismos y las escuelas adquieren una cuestión cultural muy propia y es difícil para el que viene de afuera. Entonces, creo que el hecho de poder ayudar a otros a integrarse a este sistema, y por eso elegí como primera carrera el profesorado de sordos. Yo soy maestra especial en educación especial de sordos, porque justamente la dificultad del lenguaje es una barrera para la inclusión de estos niños a la escuela. Y ahí arranqué. Cuán claro también nos queda este sentido social, es decir, de pertenencia a la comunidad que tiene Isabel. Isabel, ¿por qué le tienes cariño a la sociedad? ¿Por qué le tienes cariño a la gente o a los niños? Bueno, decidiste trabajar con niños con deficiencia en el oído, es decir, niños sordos. ¿Por qué? ¿Tú alguna vez te preguntaste así, ¿por qué tengo cariño a la gente? Porque podrías arrancar inclusive dentro del ámbito educativo e irte sola, ¿no? Sin una vocación de servicio. Y perdón la pregunta porque atenta al ego, ¿no? Podríamos atentar al ego, pero vamos a aprovechar de eso. ¿Por qué le tienes cariño a la gente, Isabel? Bueno, desde chica también tuve participación en grupos juveniles religiosos, donde embanderábamos campañas de ayuda a los otros, y tuve la oportunidad de trabajar mucho con niños de situaciones vulnerables dentro de la sociedad, y pude palpar las necesidades, y me paré desde ese lugar, digo, si yo tengo para dar, ¿por qué no lo voy a hacer? Fue muy duro en una época donde, cuando yo me recibo de profesora de sordos, yo vivo a 40 kilómetros, vivo en una ciudad pequeña, turística,
a 40 kilómetros de todo lo posible, digo, ¿no? De las grandes ciudades. Y acá, donde yo vivo, a 40 kilómetros, en un radio de 40 kilómetros o más, no existe escuela para niños sordos. Entonces, los chicos tenían que viajar a estas ciudades a adquirir su educación. Entonces, apenas me recibo, me pongo en campaña de intentar fundar algo en mi ciudad. Y fueron años de mucha lucha hasta que consigo abrir. En aquel momento ni se hablaba de lo que era la integración de niños sordos en la escuela. Apenas algunas escuelas especiales hacían una incursión en esto, y yo abro un centro integrador en mi ciudad que durante casi 5 años fue un éxito en su proyecto educativo. Fue durísimo porque sin medios económicos, sin mucho apoyo, más que las gestiones que se iban haciendo en lo social, y la verdad que fue un lindo proyecto. Estamos con Isabel Dutra, argentina, profesora, escritora. Ella ha recibido como reconocimiento el Poncho de la Paz, otorgado por las comunidades aborígenes el año 2012. También una felicitación por capacitación brindada en ESFA el 2014. Del mismo modo, otra felicitación por la labor en el mismo año, en el año 2014. Isabel es fundadora y directora del Centro de Apoyo al Niño Hipoacústico, esta que durante 5 años consecutivos integró niños con necesidades educativas especiales a escuelas comunes con un proyecto de su autoría en la ciudad de Villa Carlos Paz, y fue merecedor del Premio Provincial Córdoba Solidaria el año 2004. Además, autora del libro Integración, un camino sinuoso a la diversidad. Trata sobre la integración de niños sordos y con trastornos de lenguaje a la escuela común. La edición Quo Vadis del año 2006. Entre otros, autora del libro Alfabetización e integración de niños con trastorno de lenguaje del 2009. La dislexia en el aula, el 2011, Bitácora del lenguaje de la mirada de mujer, el año 2013. Estamos con Isabel Dutra, vamos a hacer una pequeña pausa y al retorno vamos a tocar precisamente estos temas que hemos ido mencionando, ¿no? Es decir, el apoyo o el gran aporte que le da Isabel Dutra a la educación desde el espacio en el que le toca estar. Aguárdenos, por favor, volvemos. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos con Isabel Dutra y bueno, pues vamos adentrándonos ahora al tema de la educación. En el anterior segmento hemos podido ver un poquito de la vida de Isabel, de su vida personal, las motivaciones que le han llevado, por cierto, muy valiosas motivaciones, las que le han llevado a ser parte del camino de la educación, por un lado, y otras muy valiosas también a ser parte de la educación con sordos, ¿no? Un grupo vulnerable en todas nuestras sociedades. ¿Cómo ves la educación, Isabel? Mira, ahora especialmente en tiempos de pandemia y que nos toca repensar,
pero también ha tocado improvisar. ¿Tú cómo has visto toda esta situación? Bueno, yo actualmente sigo trabajando en el apoyo a niños con trastornos del lenguaje y dificultades específicas de aprendizaje, algunas asociadas a la hipoacusia, otros no. Y la verdad que para ellos ha sido bastante difícil, porque la palabra, yo siempre insisto, es algo que merece la presencia, que podamos pronunciar, que el niño pueda leerlos los labios, asegurarse de cómo estamos pronunciando para trasladarlo a la escritura, y la virtualidad ha sido de alguna manera un obstáculo más para ellos si pensamos en lo que la pandemia nos quitó, ¿sí? Pero si yo lo pienso en lo que la pandemia nos dejó, la verdad que si pensamos en los puntos positivos, estos niños siempre corren con el reloj de la escuela. La escuela va marcando un ritmo, un tiempo, una cronología, porque los sistemas educativos son cronológicos, ¿no? Y van marcando un ritmo, y ellos tienen tiempos propios, y esto es lo que les ha podido dejar esta virtualidad, de poder manejar sus propios tiempos. No hay nadie que les diga, copien que borramos el pizarrón, o se deben quedar sin recreo porque no han terminado de copiar. Bueno, son cosas en que a ellos les has permitido relajarse, y se ve que han podido despejarse las angustias, los síntomas corporales que ellos hacen en la cotidianeidad de la presencia de la escuela, ¿no? Estaríamos hablando que un gran aporte en este tiempo es el tema de asignarle responsabilidad a todos los actores, ¿no? Es decir, y tal como tú señalas, ¿no? Ya no están detrás del estudiante ni con métodos coercitivos físicos ni de tiempo para presionarles. ¿Cuán importante es realmente la responsabilidad para asumir en el tema educativo? Y con las personas, con los sordos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo han seguido desarrollando? ¿Igual todos con acceso a internet? ¿O cómo es esta situación allá en Argentina, Isabel? La verdad que, a ver, todos los, por lo menos nosotros donde vivimos, la conexión es buena, la mayoría de los chicos han tenido acceso a las clases virtuales, y el hecho de que la mayoría de los chicos que están incluidos en las escuelas hoy manejan, porque bueno, la tecnología también para los jóvenes es atractiva, entonces manejan la posibilidad de conectarse. Los chicos sordos también se han visto beneficiados por el hecho de que pueden escribir y el procesador les puede escribir lo que está en audios, digamos, subtitularse. Entonces, en esto ha habido mucha ganancia para ellos, si se quiere, ¿sí? Y poder expresarse sin el miedo de lo que puedan pronunciar mal o que no se les pueda entender, digamos, ¿no? Yo tuve un alumno que tuvo durante todo el primario y todo el secundario, obviamente, porque no son dificultades que se compensen, una hipoacusia bilateral profunda por secuela de meningitis y dislexia. Y para él fue sumamente difícil alfabetizarse, logramos hacerlo, transitó toda la escuela primaria y toda la escuela secundaria sin dificultades, leyendo perfectamente y leyendo literatura de alta calidad, y pudiéndola comprender, pero con dificultades para la expresión escrita. Entonces fuimos adaptando todo el material de estudio para que él no se viera obstaculizado de poder avanzar. Pero cuando llegó a cuarto año y le otorgaron las netbooks para la clase, esto fue para él la liberación total. Él ahí se vio en la libertad de poder escribir y que el corrector hiciera el trabajo que él no podía hacer. De hecho, terminó también como abanderado en la escuela secundaria y siguió estudios universitarios y se recibió. Así que uno no tiene que plantearse por ahí en las dificultades, sino poder ver el lado lleno del vaso, las potencialidades del sujeto, ¿no?
Y cuán importante lo que señala Isabel, ¿no? Es decir, una integralidad en todo, ¿no? En cuanto a la educación, en cuanto al método, en cuanto a la afinidad, la cercanía con las personas, la tecnología, la democratización de todos los medios. Y claro, cuando agarras todo y metes a la licuadora, bueno, te sale un buen jugo digerible y muy delicioso y además, bueno, pues bastante productivo. Isabel, antes de la pausa íbamos leyendo, bueno, en realidad Isabel nos mandó el resumen de su hoja de vida, pero el resumen, imagínense, es abundante, así que nos vamos a detener solamente en algunos aspectos y por supuesto que lo demás vamos a dejar conocer a toda la audiencia. Vamos a ver con esto de los libros. ¿Cuándo te surge esa inquietud por escribir, Isabel? Bueno, en realidad el centro que funcionó durante 5 años y fue premiado, los nuevos, como dependía de alguna manera del municipio, los nuevos gobernantes deciden cerrarlo. Y a mí me da un proceso de angustia bastante grande que llego a enfermarme. Entonces, todos esos chicos quedaron a la deriva y decido, mi esposo me dice, los traemos a casa. Y así fue, la mayoría por turnos siguieron asistiendo, viniendo a mi domicilio, hasta que fui dándolos de alta y hasta que fueron egresando de las escuelas. El último es el caso que acabo de hablar, que siguió hasta que él decidió que ya era suficiente venir. Ahora viene a visitar por ahí. Y bueno, en ese momento muchas instituciones me plantearon la necesidad de poder plasmar el proyecto en formato papel, porque todavía no había la virtualidad que hay ahora, y que pudieran tener acceso. Entonces me senté a escribir durante un año hasta que tomó cuerpo el libro, y se hicieron 2 ediciones que se agotaron. Hay muchos de estos libros que están en universidades, en bibliotecas de facultades, y todavía se utilizan para hacer tesis, porque de hecho es muy claro, es el ABC de cómo llevar adelante un proceso de inclusión en niños sordos y con trastornos del lenguaje. El libro se agotó y ya no lo volví a editar, porque está hecho sobre la ley de educación vieja, digamos, y habría que actualizarlo. Pero ya después me entusiasmé con la escritura y vi la necesidad de poner en papel esos otros proyectos para difundirlos y que la gente tenga acceso. Yo siempre digo de que no me sirve a mí el conocimiento si me lo guardo y otros no lo pueden obtener. Isabel, ahora nos estabas haciendo referencia a que es alfabetización e integración de niños con trastorno del lenguaje, ¿no? Y otro que el título es bastante sugerente, dice, integración, un camino sinuoso a la diversidad. Platícanos un poco de esto. El de integración, un camino sinuoso a la diversidad, fue justamente el libro que nace a partir de este proyecto integrador, ¿no? Estamos hablando del año 2006, cuando era la integración era para pocos niños, los seleccionados de la escuela especial. Y yo acá planteaba que era para todos, sin miramientos, que todos podían estar en la escuela, que solamente teníamos que adecuar los espacios, los métodos, las estrategias para que ellos pudieran acceder. Y ese libro he sido sumamente generosa, tiene todo el material para que alguien lo pueda leer, cualquier docente, y quedarle claro cuáles son los pasos. Estaríamos afirmando que, a pesar de haber sido escrito el 2006, bajo otra norma jurídica, todavía tiene una consistencia, qué sé yo, pedagógica y doctrinaria para hoy día. Sí, de hecho se sigue utilizando. Y no hay nada escrito aún, por lo menos en este país, que diga tan claro el paso a paso en cuanto a un niño sordo con trastorno del lenguaje, ¿no? De hecho, bueno, ha servido de base para otras investigaciones. Yo insisto que ahora con la convención,
con las nuevas leyes educativas, se ha abierto el espectro y como incluso ahora se plantea el diseño universal de aprendizaje, donde todos los niños tienen que ser escolarizados e integrados a la escuela, y no habría obstáculo para ninguno. Es como que todo fue tomando otro color a nivel social, y ya este libro que habla de adaptaciones curriculares para un determinado niño dentro del aula no tendría sentido, ¿sí? Claro. O sea, estamos con una invitada revolucionaria, ¿no? Que nos está dejando, no sé, nos está interpelando primero respecto a nuestra concepción sobre la educación y sobre lo que realmente significa integración, ¿no? Porque, y creo que hace muy bien Isabel en hacernos esta notoria claridad, porque sí, normalmente integramos, pero a los privilegiados, ¿no? Cuando en realidad integración tiene un sentido mucho más amplio, mucho más universal. ¿Cómo ves, Isabel, desde tu campo, desde tu experiencia, desde todo este trabajo que has venido desarrollando, de aquí en adelante, donde el mundo digital va a ser el mundo? Es decir, la calle y el mundo estará ahí en el computador, en el celular, y bueno, pues hasta que realmente existan condiciones para volver a estar todos juntos, como, bueno, hemos estado acostumbrados, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué expectativas tienes que sean provechosas, ¿no? En estos contextos que nos toca vivir? Bien, yo creo que ahora el término inclusión aborda otros parámetros también, porque el niño que no tiene una computadora o no tiene un internet no se ve incluido y no tiene no estamos hablando de una discapacidad, sino que estamos hablando de elementos básicos para poder estar conectado hoy en la educación, ¿no es cierto? Yo creo que vamos a tener que rever el sistema educativo en general, cómo retomamos la tarea. Yo creo que va a haber un paralelismo entre virtualidad y presencialidad, porque si volvemos no va a ser para todos y todos juntos por los cuidados que vamos a tener que tener, y si sabemos aprovecharlo, porque ese es el punto, ¿no? Si sabemos aprovecharlo y hacer buenas lecturas, el diseño universal se puede trasladar a la computadora. Podemos proyectar clases donde le planteemos a nuestro grupo de alumnos distintas maneras de procesar la información, de apropiarse y de devolverla, sin olvidarnos de pautar distintos plazos de compromiso para la devolución de la tarea. Porque tenemos que entender que no todos los niños tienen el mismo tiempo para el aprendizaje y la apropiación de esos contenidos. Entonces, si supiéramos cómo mezclar esto, como decías recién, en la licuadora, sería sumamente provechoso este espacio que nos está permitiendo replantearnos, y de hecho muchas escuelas lo están haciendo, de poder aplicar este abanico de posibilidades y de tiempos dentro de su proyecto escolar. Hay un concepto que Isabel acaba de decir que me encanta y me parece adecuado: el compromiso, ¿no? Pactar compromisos. Y claro, cuando existe el compromiso, bueno, podemos garantizar inclusive los resultados, ¿no? Y trazar un camino, un proceso adecuado en pos de. Pero ¿cómo hacemos, Isabel, para motivar? ¿Cómo motivamos? ¿Cómo damos motivos o cómo despertamos que tanto padres, hijos, realmente encuentren un motivo en la educación y no solamente un cumplimiento, no sé, tradicional, ¿no? Porque estamos acostumbrados al me toca, ¿no? Me toca hacer esto, me toca la escuela, me toca la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué consejos o qué orientaciones podrías darnos para despertar esa motivación, ¿no? De todos los que forman parte de la comunidad educativa? Yo lo he trabajado mucho con los niños que me toca, con mi población. De hecho, es consabido que los niños que tienen dificultades específicas de aprendizaje, tales como dislexia, discalculia,
En la presencialidad son niños que extravían los cuadernos porque no quieren hacer la tarea, entonces lo perdí, o no los muestran porque tienen esa sensación de fracaso de que su producción no es buena, entonces no comparten, no muestran sus producciones. En la virtualidad, muchos de estos alumnos han hecho lo mismo, no han escapado a la regla, se desconectan, no participan. Entonces, he intentado revincularlos a partir del refuerzo positivo, de que aprovechen este tiempo, de que esto les va a servir para crecer. Hagamos como la liebre y la tortuga, digo, mientras otros están enlentecidos, nosotros podemos salir a correr y aprovechar este tiempo. Y así lo pudimos lograr. De hecho, con una alumna de secundaria que pensábamos que nos habíamos atrasado mucho porque ella se desconectó literalmente 1 mes y medio por decisión propia, nos pasamos de rosca, digo, intentamos recuperar la tarea perdida y avanzamos tanto, y la verdad que ahora ella se reconoce a sí misma como una persona que puede, con sus posibilidades y sus potencialidades, y se lo refuerzo todo el tiempo. Entonces es importante también que ellos puedan hacer esta lectura de sí mismos, ¿no? Desde el lugar de la posibilidad, del poder, de lo que nos está permitiendo también este tiempo, en el que parece que el mundo se detuvo y bueno, nosotros podemos caminar más tranquilos a nuestro ritmo, ¿sí? Y además Isabel ahora está agregándole una tareita más a los educadores, ¿no? Es decir, que puedan, tal vez con el ejemplo de Isabel, con la pasión con la que nos explica, que puedan también ser así de empáticos, así de gentiles, así de cariñosos y así de entregados, ¿no? Y tarea para todos. Realmente hay muchísimas tareas desde no solo lo profesional, sino además lo personal, el trato con los demás, el respeto a los otros y el cariño. Y si hay algo que quiero resaltar es que a lo largo de toda la conversación, Isabel ha dicho los otros, ¿no? Ellos, por ellos. Ese sentido humanitario y de cariño a la humanidad yo creo que nos sirve de ejemplo para que en nuestros ámbitos también podamos aplicar, y quienes son educadores o son parte de la comunidad educativa podamos igual, ¿no? Es decir, tomar estos ejemplos como el de Isabel para que nos permitan alcanzar metas, sueños integrales y que permitan a todos ser parte de una misma unidad. Al inicio, Isabel, yo hacía referencia a una máxima de Pitágoras que decía que, bueno, todo el mundo la maneja, ¿no? La coyuntura de Pitágoras fue totalmente distinta, pero bueno, todos ahora la andamos manoseando a la máxima esta, ¿no? Educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. ¿Tú qué piensas? ¿Es cierto? ¿Es posible? ¿O queda nomás como un buen lema, una buena frase, Isabel? No, a mí me encanta esa frase, me encanta. Sí, me encanta porque creo que es así. A mí me ha tocado trabajar con niños no seleccionados para ser incluidos, niños que tal vez su pronóstico de vida, en donde estaban insertos en su contexto social, tal vez no hubiera sido tan promisorio, y hoy yo digo que soy abuela postiza porque esos chicos ya se convirtieron en adultos formados, responsables, padres, que además son tutores hoy en la educación de sus hijos. Entonces, a mí me encanta esto de no ponerles techo a los chicos y confiar siempre en las posibilidades. Y las posibilidades muchas veces las estamos dando los adultos. Estamos con Isabel Dutra, nos ha ido presentando, bueno, brevemente partes de su vida, motivaciones, el trabajo y la lucha constante. Y sin duda sí, se constituye en un ejemplo de lucha. No se ha quedado con los brazos cruzados a pesar de algunas diferencias o circunstancias no apropiadas. El hecho de que no encuentre ella así un trabajo en el cual sus estudios se adecuaban no le ha impedido que ella tenga que fundar distintas instituciones. El hecho de que
hayan cambiado las normas jurídicas, tampoco le ha impedido a que siga produciendo. Y fuera de cámara, al inicio yo le decía a Isabel que a nosotros nos parecía espectacular el hecho de que los maestros ya no se encierren en las cuatro paredes, o que todo este tiempo estén esperando a volver a las cuatro paredes. Perdón. Y con Isabel hemos visto un ejemplo, ustedes búsquenla ahí en el Facebook, y resulta ser una asidua participante del mundo virtual, pero bastante productiva y provechosa para quienes, bueno, pues andamos husmeando por ahí también las redes sociales. Muy agradecidos, Isabel, porque hayas aceptado de verdad la invitación. Hay muchísimos elementos y muy ricos que nos has dejado en esta breve y corta conversación, que yo creo que son necesarios que tomemos muy en cuenta. Y si vamos a hacer humanidad, bueno, pues acá tenemos un ejemplo de cómo sí podríamos hacer y cómo sí podríamos ir construyendo humanidad y hacer que la educación de verdad sea educación y sea esa bandera que nos integre y nos libere a todos. Isabel, tu despedida, por favor. Bueno, yo les agradezco muchísimo el espacio, muchísimo, y nada, invitarlos si quieren visitar las redes. Estoy en Instagram, en Facebook, y para lo que me soliciten soy contestataria a todas las consultas, y muchas veces a padres también que necesitan alguna pregunta. Yo contesto, si me escriben, contesto. Muchísimas gracias. Y bueno, además, y algo que no nos hemos detenido porque la lista es impresionante, Isabel es conferencista, disertante, ponente de distintas temáticas que tienen que ver con lo suyo, es decir, encontramos en ella una fuente riquísima de la cual podemos aprender, y especialmente de quien podemos extraer muchísimos insumos para poder aplicarlos. Y máxime ahora, donde se necesita ser muy creativos. Y me encanta la analogía que nos pone Isabel, ¿no? La tortuga y la liebre. Bueno, pues me quisiera quedar con eso, con esa invitación de Isabel, que seamos como esta tortuga, ¿no? Es decir, la liebre puede andar bien relajada, pero nos toca poner el afronte y seguir adelante creativamente y con mucho sentido social, como nos lo está mostrando Isabel. Y a todos ustedes que nos han seguido por Radio Magis y a quienes nos ven por las redes sociales, que por cierto agradecemos eso de la tecnología, agradecerles por haber estado presentes en esta conversación, y que nos interpele, que nos sirva y que nos llegue a todos nosotros, no solamente para valorar a estas personas que conforman nuestra sociedad y que enriquecen nuestra sociedad, sino para que esas palabras no se queden en meras palabras, porque las palabras, como bien dice, se las lleva el viento, pero los hechos, los actos y este cariño y este amor poniendo en acto vale mucho más, pesa mucho más, y eso es lo que genera el cambio verdadero. Un saludo para todos y será hasta la próxima. Estaremos en su programa En Plena Luz por las ondas de Radio Magis, y un abrazo hasta nuestra queridísima República Hermana de Argentina, a Isabel, a su familia y a todos los que forman parte de su círculo social y familiar. Un abrazo para todos, muchísimas gracias. En plena luz, en plena luz, en plena luz.